En las páginas de la antigua historia de Jerusalén hay un capítulo que se desvanece en las sombras de la leyenda, que se esconde detrás de la barrera del tiempo. Un enigma conocido como la teología del primer templo de Jerusalén. Esta maravilla de la antigüedad desapareció hace milenios, pero su misterio perdura. El primer templo es una historia más antigua y profunda, una narrativa que se oculta detrás de las letras de los textos sagrados. Es un relato de sabiduría oculta, rituales ancestrales y un vínculo con un mundo divino que desafía las explicaciones convencionales. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de los siglos, un viaje que nos llevará desde las páginas borrosas de la historia hasta las cámaras secretas del primer templo. Prepárate para descubrir un mundo en el que la realidad se mezcla con lo místico, donde los límites entre el cielo y la tierra se vuelven borrosos. Prepárate a descubrir los misterios de la teología del primer templo de los judíos. ¿Están listos? Comencemos. Para empezar, les voy a explicar un concepto que define el fundamento principal de la teología del primer templo. Y ese es que una cosa era también otra. Por ejemplo, el primer templo, la creación misma, el jardín del Edén y la montaña donde vivían los dioses, estas cuatro cosas no eran distintas una de la otra, sino que se creía que eran la misma cosa, que existían en el cielo y a la misma vez en la tierra. Y las cosas que ocurrían en la tierra también ocurrían en el cielo. Es de mucha importancia que entiendan este concepto antes de continuar con el video. De lo contrario, se perderán en la narrativa y terminarán más confundidos que antes. En la antigüedad, la concepción judía del jardín del Edén difiere significativamente de la narrativa que encontramos en el libro de Génesis capítulo 2. Para aquellos que seguían las creencias del primer templo, el Edén se veía más como el huerto mencionado en Ezequiel capítulo 28, versos 13 al 16, que dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Fuiste ungido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Fuiste irreprochable en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. Para estos seguidores del templo, el jardín del Edén y el monte de Dios eran uno solo, un palacio en las altas montañas adornado con piedras de fuego, que servía como la morada de los dioses. La mención del rey de Tiro en este contexto es intrigante, ya que se le describe como un serafín expulsado del monte de los dioses. Esto ha sido objeto de intensos debates a lo largo de la historia, con algunas interpretaciones que sugieren que Dios estaba hablando de Satanás y no del rey de Tiro, mientras que otros creen que Satanás poseyó al rey de Tiro, entre otras interpretaciones modernas. Cabe señalar que los judíos antiguos no creían que Satanás era enemigo de Dios, así que este pasaje no habla del Satanás que conocemos hoy. Y el jardín del Edén del que habla Ezequiel 28 no era el de Génesis 3. Sin embargo, la teología del primer templo nos brinda una perspectiva única. Según esta perspectiva, los reyes de la tierra también eran considerados dioses en el plano espiritual. Así, cuando leemos que el rey de Tiro era un querubín expulsado del monte de los dioses, no se trata de Satanás, sino que de un ser humano que también poseía una naturaleza divina en el contexto espiritual. Y esto lo vemos plasmado en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 20, donde después de alabar a Dios, David dice esto: Después, David le dijo a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Y todos en la asamblea alabaron al Señor,
Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron ante el Señor y ante el Rey. Aquí vemos que arrodillarse ante el Rey era lo mismo que arrodillarse ante Dios, porque ambos eran la misma persona, ya que el Rey era un reflejo de Dios y viceversa. El primer templo en sí mismo no solo era un lugar de adoración, sino que una representación de la creación del mundo, un reflejo de lo divino. Esta comprensión nos permite sumergirnos en las creencias de los judíos del primer templo, quienes no solo sostenían creencias ancestrales, sino que también tenían escrituras que sorprendentemente difieren de las que conocemos hoy en día. Estos judíos no tenían el Pentateuco, ya que esta colección de textos sagrados fue creada posteriormente por los judíos que estaban en el exilio y por los deuteronomistas, no solo para preservar las creencias de la antigüedad, sino que también para refutarlas en algunos aspectos. Y como evidencia de esto, tenemos los papiros de Elefantina, una colección de cientos de documentos que nos cuentan de la vida, la cultura, las costumbres y las tradiciones de los judíos que vivían en la región de Elefantina, en Egipto. Aquí encontramos grandes diferencias a lo que está establecido en el Pentateuco, como por ejemplo, la Pascua. Todos sabemos que era costumbre para los judíos de todas partes viajar al templo de Jerusalén a celebrar la Pascua, y el sacrificio de cordero era exclusivo para el templo. Sin embargo, los judíos de Elefantina en Egipto celebraban la Pascua en un templo dedicado a la esposa de Jehová, la diosa Anat Yahu. También tenemos el día de reposo o el Shabbat. Este es el cuarto mandamiento encontrado en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5 y Levítico 23. El Pentateuco es claro en decir que en el día de reposo no se hará trabajo alguno y solo se adorará a Dios y se descansará como Dios descansó. Pero los judíos de Elefantina no solamente descansaban, sino que también sacrificaban animales a Jehová, a la diosa Anat Yahu y a varios dioses egipcios en el día de reposo. Otro ejemplo lo es el calendario de las fiestas. Los judíos de Elefantina celebraban las fiestas judías en distintos días a lo tradicional. También vemos algunas cartas en donde los judíos de Elefantina le piden permiso a los judíos de Jerusalén para continuar con sus rituales únicos, los cuales no se alinean para nada con la observación y el estudio diario de la Torá, que es obligatorio en la cultura judía. Así que cuando reunimos todos estos elementos y puntos de evidencia, llegamos a la realización de que los judíos del primer templo de Jerusalén simplemente no tenían el Pentateuco, no sabían quién era Moisés ni Abraham, etc. Y una vez llegó el exilio, estos judíos se esparcieron por Egipto y otras regiones, creando así comunidades judías que retenían las costumbres y la teología del primer templo, como claramente vemos que los judíos de Elefantina lo hacían en el V siglo antes de Cristo. Ahora, pasemos a la creación del mundo. Los deuteronomistas y los judíos en el exilio hicieron un buen trabajo de tratar de cambiar cada detalle de la religión antigua. Y fue aquí donde escribieron Génesis capítulo 1. Como bien sabemos, este texto nos habla sobre los 7 días de la creación. Dios crea la luz, los cielos, los animales y los humanos. Pero en el primer templo, los 7 días de la creación tenían otra interpretación con mayor importancia. Por ejemplo, en el día 1, Dios crea la luz. Hoy día vemos esto como la luz del sol, o su propia luz divina. Pero en el primer templo, la luz simbolizaba a la diosa Asherah, a quien se le conoce como la luz divina. Ella sería el agente creador del Dios Altísimo, de El Elyon. Esto era común en el antiguo Oriente Medio. Todas las culturas tenían una pareja de Dios Madre y Dios Padre que creaban todo el universo juntos. También crearon los cielos y las estrellas. Estas estrellas no eran simples bolas de plasma en el espacio, sino que también eran los ángeles o los dioses, los hijos de Dios, cuyo primogénito lo era nada más y nada menos que Jehová, el Dios patrón de Israel. En el día 2, El Elyon separa los cielos de la tierra, y como una cosa también era la otra,
los cielos representaban el lugar santísimo del templo, ya que así como los humanos no tenemos acceso al cielo, sino que solo los ángeles o los dioses pueden entrar, pues así tampoco tendríamos acceso al lugar santísimo en el templo, sino que solo el sumo sacerdote podría entrar ahí. Y más adelante les explico por qué. Luego, Dios dividió los cielos de la tierra con una expansión, una especie de cúpula de cristal que estaba suspendida en el aire. Y esto lo vemos representado en el velo que divide el santo del santísimo en el templo. Este velo estaba tejido con 4 telas de 4 colores distintos: escarlata, azul, púrpura y blanco. Y según el historiador Flavio Josefo del primer siglo, estos 4 colores tenían un significado especial. La escarlata simbolizaba el fuego, y el azul, el aire, el púrpura, el agua, y el blanco, la tierra. Y cuando leemos el libro de la sabiduría de Salomón, en el capítulo 18, verso 24, dice: en su larga túnica se podía ver todo el universo, refiriéndose a las vestimentas del sumo sacerdote. También lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 28, donde se mencionan los mismos colores para el traje sacerdotal, excepto el blanco. El velo también tenía grabado un serafín, aunque los deuteronomistas no añadieron esta parte a sus otros recuentos. En el día 3, Dios crea las plantas y todo fruto que serviría de alimento para el hombre. Esto simbolizaba la mesa de las ofrendas del pan, vino e incienso, donde el sumo sacerdote haría ofrendas a Dios. En el 4.º día, Dios creó las luminarias, y los judíos del primer templo conocían 7 grandes luminarias, por las que se dejaban llevar para celebrar las fiestas judías. Estas eran el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y estas también simbolizaban los ojos de Dios. Pero en el plano terrenal, estos ojos son representados por la menora judía. En Zacarías capítulo 4, verso 10, mientras hablan del candelabro, nos dicen: estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Esto también fue descartado por los deuteronomistas, ya que las descripciones del templo no mencionan la menora, y en el segundo templo no había menora. En el día 5 se crean los animales, y en el primer templo esto representaba los sacrificios de animales a Dios sobre el altar. En el 6.º día, Dios crea al hombre, quien fue creado para adorarlo, y ya sabemos el resto. Ahora, veamos el simbolismo entre el templo y el jardín del Edén. Para los primeros judíos, como dijimos al principio, este jardín no era el que vemos en Génesis capítulo 2, sino que la visión del jardín era representada por el templo, y Ezequiel nos da unas descripciones del primer templo muy distintas a las que estamos acostumbrados. Nos dice que el jardín del Edén era un palacio en las montañas, donde viven los dioses. Esto era un símbolo de la creación. Y cuando miramos el templo, el cual también representaba la creación, y el jardín del Edén, podemos ver que su techo tenía pintado las estrellas y las luminarias, representando el cielo. Tenía un mar representando los ríos y los océanos. Y según Ezequiel 40, verso 2, estaba en un monte muy alto. En el verso 31 y 34 dice que el templo tenía palmeras reales en sus patios. En el capítulo 41, verso 5, dice que tenía querubines y palmeras grabadas en sus paredes. Y en el capítulo 47, versos 1 al 12, nos dice que del templo salía un gran manantial de agua, el cual le daba fertilidad a toda la ciudad. No quiero adelantarles nada, pero este tema de la verdadera ubicación del primer templo será el tema para uno de nuestros próximos videos. Así que suscríbanse para que sean notificados cuando suba un video nuevo. El templo también tenía la serpiente de bronce, la cual representa al dios Nehushtan, y un trono de oro en el medio del Santísimo. Todo esto fue cambiado por los deuteronomistas, y cuando se creó el segundo templo, ya no estaba ni el trono dorado, ni la serpiente de bronce, ni la menora, ni los postes de Asherah. Los judíos del segundo templo tenían una religión totalmente distinta a los del primer templo.
y ya prepararemos un video sobre el segundo templo exclusivamente. Ahora, hablemos sobre la diosa Asherah. Ya hemos dedicado otros videos al tema de Asherah, pero no podemos hablar del primer templo sin mencionarla a ella. Esta diosa era la agente de la creación de El Elyon. Era la madre de los dioses menores, o los ángeles, de los cuales el primogénito es Jehová. También es conocida y asociada con la luz divina. Se le llama la reina del cielo, la sabiduría de Dios, el espíritu de sabiduría y más. Ella era la diosa más querida en Jerusalén, y como evidencia se han encontrado más de 850 figuras de Asherah por todas partes en Jerusalén, muchas de las cuales aparecen con un vástago de tela, el cual se usa para coser. Uno de sus símbolos es un disco de sol con alas rodeadas de serafines, símbolo que encontramos enterrado y que servía como nada más y nada menos que el sello del rey Acaz. También tenemos un escrito de Asherah donde ésta habla y nos cuenta cuándo fue creada y todo lo que hizo con su esposo, el Dios Altísimo, El Elyon. Escuchen esta maravilla. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Mucho antes de sus obras de antaño fui establecida desde la eternidad, desde antes de que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces los manantiales de abundantes aguas. Nací antes de que se cimentaran las montañas, antes de que fueran formadas las colinas, antes de que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre el abismo, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del abismo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas no desobedieran su orden, cuando estableció los cimientos de la tierra, allí estaba yo a su lado, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de su alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia y me regocijaba en el mundo que Él creó. En el género humano me deleitaba. Excelente mensaje, ¿cierto? Hasta parece que alguien se lo inventó para adelantar la agenda del culto a Asherah. Pero no, ¿adivinen qué? Este mensaje no es un invento cualquiera, sino que sale del libro de Proverbios capítulo 8, versos 22 al 31. Acéptenlo. Antes de saber que esto era un proverbio, creían que solo era un mensaje más de algún dios pagano, ¿cierto? Pero ahora que saben que es de la Biblia, me imagino que se sienten asombrados. Ahora hablemos sobre Deuteronomio 32, verso 8, que dice: Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando separó los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. El Dios creador, El Elyon, le entregó a sus hijos los dioses, las naciones para que gobernaran sobre ellas, y su pueblo favorito, Israel, se lo dio a su hijo favorito, el primogénito de toda creación, Jehová. Y como ya hemos hablado en otros videos, esta versión del texto no aparece en nuestras Biblias de hoy, sino que solo aparece en los papiros del Mar Muerto y en la Septuaginta. Ambas versiones son 1000 años más antiguas que los textos masoréticos, de los cuales nuestras Biblias son traducidas. ¿Por qué razón quitaron esta versión del texto? ¿Será que no quieren que la gente sepa que Jehová no es el Dios Altísimo? ¿Que Él no es el Creador? Sea como sea, si prestamos atención, podríamos observar que los antiguos hebreos del primer templo creían en una Trinidad muy especial. El Padre, que era El Elyon, el Dios Altísimo, el Creador de todo el universo; la Madre, a quien también se le conoce como el Espíritu o Asherah, la diosa madre de todos los dioses cananeos; y el Hijo, el primogénito de toda creación, Jehová, el heredero del trono de su Padre y Rey de todas las naciones del mundo. Si esto se les hace parecido a lo que hoy conocemos como la Trinidad cristiana, pues ya se están dando cuenta hacia dónde vamos con todo esto.
pero hoy no tocaremos ese tema, ya que tenemos un video muy especial reservado para él. Los judíos del primer templo creían esto con gran convicción. Los dioses eran muy reales, y como una cosa también es otra, pues los dioses o los ángeles también eran las estrellas. Y existen muchos textos para esta creencia, como Job 38:7, que dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O el Salmo 147, verso 4, que dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. O Isaías 40, verso 26, que dice: alcen sus ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. O en Deuteronomio 4:19, que dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y el Salmo 148, verso 3, que dice: alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas. Y muchos versos más que prueban que los judíos del primer templo creían que las estrellas eran ángeles o dioses. Ahora, veamos el problema, la razón por la que se creían estos dioses y ángeles. Verán, Dios hizo muchos pactos en la Biblia, pero el más importante fue el pacto que se hizo con Noé, el pacto que duraría toda la eternidad y que limpiaría la creación de pecado e impurezas. ¿Pero qué fue lo que corrompió la creación en primer lugar? Pues todo comenzó con los dioses o los ángeles que utilizaron el conocimiento que tenían y se corrompieron. Esto lo vemos en Génesis capítulo 6 y especialmente en el libro de Enoc. Los dioses vieron que las hijas de los hombres eran bellas y tomaron mujeres para sí mismas. Luego les enseñaron un conocimiento oscuro, conocimiento bélico y de brujería. Y así todos cayeron en pecado. Esta fue la verdadera razón por la que la creación cayó en pecado, ya que los judíos del primer templo no tenían la historia de Adán y Eva y el pecado original, ya que esa historia se creó después del primer templo. Esta tradición duró tanto que incluso el apóstol Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 11, verso 10, que dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pablo hablaba de cómo el hombre debe rasparse el cabello y la mujer debe de cubrirse el cabello, por causa de los ángeles. O sea, para no atraer a los ángeles de nuevo, como pasó en el principio, ya que esta fue la razón del por qué toda la creación cayó en pecado y se corrompió. Así fue como entraron los Nefilim al mundo. Por esta razón es que no encontramos la historia de la caída del hombre con Adán y Eva y la serpiente en ninguna parte del Viejo Testamento. Si en realidad la historia del jardín hubiera sido la razón de la caída del hombre, al menos lo hubiéramos visto en algún salmo o algún pasaje de los profetas. Pero en cambio, lo que vemos es que a través de todo el Viejo Testamento, el origen del mal tiene varias teorías. El mismo Jehová es el origen del mal, según Isaías 45:7. Romper una costumbre también es el origen del mal, entre otros puntos de contención. Así que la historia del jardín del Edén y Adán y Eva de Génesis 2 y 3 no estaba en la mente de los judíos del primer templo, porque simplemente no existía. Pero, ¿de qué se trataba esta historia del jardín? Pues veámoslo más de cerca. La historia del jardín en Génesis 3 y el exilio de Adán y Eva es un símbolo de cómo los sacerdotes del primer templo fueron echados del templo por los reformistas. Vemos cómo Adán y Eva pecaron por tomar del árbol de la sabiduría. De igual forma, los sacerdotes del primer templo consideraban a la diosa Asherah la fuente de todo conocimiento, como vimos en Proverbios 8. Y el símbolo de Asherah era un árbol. Así que echaron fuera los símbolos de Asherah junto a sus seguidores del templo.
Esta es la verdad detrás de la historia del jardín del Edén. Adán y Eva, representados por los sacerdotes, y los seguidores de Asherah fueron echados del jardín, el cual también es representado por el templo, por tomar del árbol de la sabiduría, el cual es representado por Asherah. Y fue Jehová quien los expulsó, quien es representado por los reformadores. O sea, esta historia fue puesta en Génesis para que no ocurriera de nuevo, para que nadie se atreviera a desafiar el mandato del segundo templo. Así que para los judíos del primer templo, la caída de la humanidad en pecado ocurrió por culpa de los ángeles que se rebelaron a Jehová. Y por tal razón, Dios requeriría un sacrificio de sangre para poder limpiar la creación de tiempo en tiempo y restaurar el pacto con la creación. Pero no todos los ángeles eran malvados. Así que ahora veamos quiénes eran estos 70 ángeles o 70 dioses, hijos del Dios Altísimo, de los cuales Jehová era el más importante. Como una cosa era también otra en el primer templo, pues los 70 dioses, hijos del Altísimo, también eran los 70 reyes de las naciones en Canaán y el Levante. Ya bien lo dijimos al principio, el Dios de Israel también era el rey de Israel. David era Jehová. Esta era la creencia más controversial de los judíos del primer templo, que los dioses también se manifestaban como reyes y príncipes de la tierra. Por eso cuando vemos pasajes como el Salmo 82, donde Jehová les dice a los dioses que morirán como hombres, se está refiriendo a los reyes de la tierra. O en Isaías 14, versos 12 al 20, donde el rey de Babilonia quería subir el monte de Dios y sentarse en el trono del Altísimo. Aquí está hablando del Dios de Babilonia, quien era representado por el rey. Lo mismo vemos con el rey de Israel. El Salmo capítulo 2, versos 6 al 8 es un claro ejemplo de El Elión, estableciendo a Jehová sobre Israel. Y dice: He establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Los reyes de Israel eran la encarnación de Jehová. Y en los tiempos del primer templo, Jehová no solo era el rey, sino que era el rey sacerdote, ya que el sumo sacerdote también era el rey. Y el trono de Dios estaba en el Santísimo, donde se sentaba el sumo sacerdote y el rey. Era Jehová mismo quien se sentaba allí. Y cuando moría el rey sacerdote, no ponían a un nuevo rey, sino que otra encarnación de Jehová tomaba su lugar. Pero seguía siendo Dios quien reinaba. Recuerden lo que dijimos al principio. Una cosa también representa otra. El templo, la creación, el jardín del Edén, el palacio de los dioses en el monte santo y el rey. Todo esto era lo mismo, una sola cosa manifestada espiritual y físicamente. El nombre del rey cambiaba con el tiempo: David, Salomón, Ezequías, Josías, pero siempre fue la misma persona. Era Jehová encarnado, el Hijo del Dios Altísimo, el primogénito y el heredero de toda creación. Un rey sacerdote quien se le conocía también como Melquisedec, aquel que entraría en la creación y se sacrificaría a sí mismo, derramando su sangre para la expiación del pecado de toda la creación, renovando el pacto. Por eso vemos rituales donde el sumo sacerdote esparce la sangre del cordero sobre las paredes del templo, porque el templo también era la creación entera. Esto era lo que creían los judíos del primer templo por siglos. Así que, ¿qué ocurrió? ¿Por qué dejaron de creer en un rey divino, el cual era hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué mezclaron a Jehová con El Elión y con Asherah en un solo Dios? ¿Por qué abandonaron a todos sus otros dioses? ¿Por qué abandonaron los instrumentos divinos que estaban dentro del primer templo, como el trono de Dios y la menora? ¿Y por qué abandonaron la creencia en el rey sacerdote que los rescataría algún día
de una creación caída? Las respuestas a estas preguntas son simples. La realidad es que después del exilio a Babilonia, todo cambió, y el segundo templo fue financiado y construido por el imperio de Persia. Y tener un rey en Jerusalén y uno divino no sería tolerado. Así que todo cambió. Otros 100 años de historia tirados por la borda y reemplazados por historias ficticias de Moisés y reyes como David y Salomón. Al final, todo se convirtió en una nueva religión. Una religión influenciada y creada por otro pueblo. Un Mesías y un rey de otra nación. Un nuevo Jehová cuyos poderes eran omnipotentes. Un nuevo templo cuya teología era totalmente distinta al primero. Inmortalidad para los justos y sufrimiento para los impíos. Muchos cambios ocurrieron. Y los tocaremos en nuestro próximo video, donde exploraremos la teología del segundo templo y cómo lograron rechazar la del primero. Esta era la teología del primer templo, una llena de misticismo y divinidad, aquella que influenció a las sectas del segundo templo, como lo eran los esenios y los cristianos. Así que si te gustó este video, recuerda suscribirte y dejarnos un like. También puedes comentar tu opinión en los comentarios y hacerte un miembro de nuestro canal hoy. Esto ha sido la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad.